Hola, muy buenas, soy María Guerrero de Top Business y hoy estamos aquí para aprender un poquito más acerca del budismo. He tenido la gran suerte de conocer al maestro Israel Lipsit, que es mexicano, que ahora nos va a hablar un poquito más no, extendido acerca del budismo, y quiero presentarlo. Él es mexicano. Muy buenas, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias María, muchísimas gracias por la invitación y aquí a tus órdenes. Es todo un placer. Entonces, Israel, cuéntanos acerca cuáles son los inicios, cómo podemos, qué es el budismo. Básicamente el budismo consiste en una serie de tecnologías, por así decirlo, para ayudarnos a aprender a dejar de sufrir. Ajá. Se cultivan una serie de mecanismos y herramientas para aprender a dejar de sufrir, modificando algunas de nuestras formas de pensar, que son las que nos confunden y nos llevan a experimentar insatisfacción. Un poco por la codificación que llevamos histórica, ¿no? De los hábitos que vamos adquiriendo a lo largo de la vida, ¿no? Y que son insatisfechos, ¿no? Porque al final nos hacen no estar bien con nosotros mismos y vamos buscando el cómo ser más felices para estar, en definitiva, mucho más tranquilos con nosotros mismos y con el resto, ¿no? Desde luego, estamos condicionados desde muchas perspectivas. Estamos condicionados familiarmente, culturalmente, históricamente, religiosamente, y todo ese condicionamiento nos lleva a no poder vivir la vida con plena libertad, sino más bien movidos por dicho condicionamiento. Parte del trabajo es explorar, cuestionar nuestros condicionamientos y revisar si es que aquellos que sirven vale la pena enfatizarlos, y aquellos que no nos sirven o que más bien nos estorban, buscar irlos disminuyendo. Claro, pero entonces sí me gustaría que dejáramos a partir de hoy ya claro para todas las personas, porque incluso para mí lo fue, el error, ¿no? De pensar que el budismo era una religión. Esa me parece un punto muy importante. Miren, existe el mundo de las religiones y el mundo de la auténtica espiritualidad, o al menos así lo interpreto. Las religiones generalmente empiezan por las respuestas. Nos dicen ya la cosa como está hecha. Esto es así, Dios o los dioses dijeron que así y así están las cosas, y lo que hace falta es obedecer y seguir ciertas reglas y cierto sometimiento a esto, ¿no? La auténtica espiritualidad, en lugar de empezar por las respuestas, empieza por las preguntas. ¿Qué es esto y por qué y cómo? ¿Y para qué, no? Y en el caso particular que nos interesa, ¿por qué sufrimos? Todos tenemos cierto nivel de insatisfacción. Todos nosotros siempre hemos deseado ser felices. Sabemos por experiencia que no lo somos, o que no lo somos tanto como quisiéramos, y no nos hemos hecho posiblemente las preguntas adecuadas. Las preguntas como ¿por qué sufro? ¿O por qué vivo niveles de insatisfacción? ¿Es o no es posible quitarme esos niveles de insatisfacción? Y en caso de ser posible, ¿cómo hacerlo? Y a eso es a lo que se dedica específicamente la tradición budista, a abordar esa problemática, que es una problemática no de Oriente y no de hace 2600 años. Es la problemática de la humanidad en todas las latitudes del planeta y en todas las épocas. Entonces podemos decir que es una espiritualidad, una filosofía, unas técnicas. ¿Tiene una descripción firme el budismo? Bueno, es interesante saber que, para empezar, el budismo no se define a sí mismo como budismo. No existe la palabra budismo dentro del mundo budista. Esa es una nomenclatura que le da los occidentales, ¿no? Se trata, en realidad, si somos más profundos, en realidad se trata de una ciencia de la mente. Es explorar
a fondo nuestra mente, cómo funciona nuestra mente, por qué nuestra mente reacciona ante las situaciones que nos acaecen de la forma que reacciona, y si podemos o no podemos, y el budismo dice que sí podemos, entrenarla a responder de forma diferente, Claro, ¿no? porque El budismo no es una religión. No es una religión, puesto que no tiene dioses, no tiene dogmas, no tiene un mensajero que contacte al mundo de lo celestial con el mundo de lo terrenal. El budismo es algo generado por humanos, exclusivamente para el uso de los humanos, sí. Y con finalidades exclusivamente humanas. Entonces, todas las representaciones, todas las imágenes que vemos vinculadas al budismo no dejan de ser para ayudarnos a nosotros mismos, porque tienen un significado concreto, no son unos dioses, ¿no? Como tú has dicho, sino que son unas imágenes que a nosotros nos pueden ayudar, nos representan algo para ayudarnos a mejorar, ¿no? Porque hay muchas imágenes, como tú nos has enseñado. Hay un número enorme de imágenes en el mundo budista, y mucho más en el mundo indotibetano, particularmente sí, cargado de imágenes, pero son imágenes arquetípicas. Ajá. Que representan eventos de nuestra propia mente, o reflejan nuestras propias capacidades, nuestros propios potenciales, o bien nuestros propios defectos, para usarlos como punto de referencia para la transformación. No son deidades como tales, aunque siempre o generalmente se les traduce como deidades budistas. No existe el concepto de deidad en el mundo budista. Son imágenes arquetípicas utilizadas para ayudarnos a transformar nuestra mente. Claro, que eso es otro de los errores que hemos cometido, ¿no? Quizá de poner un concepto en esas imágenes, algo que realmente no es, como tú nos estás diciendo, porque las compramos y las ponemos en casa y tal, como adoración, ¿no? Queremos adorarla, cuando lo que hay que hacer es aprender a adorarnos a nosotros mismos gracias a esas imágenes, ¿no? Bueno, es cierto que culturalmente, ¿no?, estamos educados a venerar o adorar ciertas imágenes. Así fuimos educados en nuestra cultura, ¿no? Y solemos como yuxtaponer estampas, tal como nosotros lo aprendimos. Ahora vemos en el mundo budista que hay también una gama de figuras, y la misma aproximación que tenemos generalmente en España o en México, por ejemplo, al catolicismo, y las muchas imágenes que se presentan en el catolicismo, la misma actitud devocional o peticional o de adoración, de reverencia, etcétera, que se tienen para con las imágenes católicas, es la que proyectamos a las imágenes budistas. Y eso es equivocado en el sentido de que las imágenes budistas están hechas con otra intención en mente, no con la intención de generar adoración, devoción, etcétera, sino más bien reflejo de nuestro propio potencial. ¿Y cómo podemos empezar o identificar, ¿no?, partir del inicio de todos tenemos en algún momento, hay personas que tenemos situaciones de inconformismo porque no nos sentimos lo feliz que queremos ser, ¿no?, porque eso sí se siente, pero ¿cómo podremos descodificar ese sentimiento y materializarlo con la ayuda del budismo? Bien, el budismo, como lo decía al principio de la entrevista, precisamente a eso se dedica. Esa es su razón de ser. El que todos, en mayor o medida, vivimos cierto nivel de insatisfacción. Y podemos decir, por ejemplo, por lo general, no estamos satisfechos o lo suficientemente satisfechos o satisfechas con lo que tenemos, y me refiero con lo que tenemos a nivel material, o con lo que tenemos en cuanto a la aceptación de nuestra propia corporeidad, o con lo que tenemos en cuanto a nuestra simpatía o antipatía, o facilidad o dificultad de palabra, etcétera. Por lo general no estamos satisfechos con lo que tenemos, o al menos no completamente satisfechos con lo que tenemos. Tampoco estamos, por lo general, satisfechos plenamente con lo que hacemos.
Ya. La mayoría de la gente del mundo no trabaja en lo que le gusta, sino en lo que consigue trabajo porque necesita comer. Algunos cuantos afortunados tenemos la oportunidad de dedicarnos a lo que nos gusta y aún así no estamos plenamente satisfechos con eso, porque vemos ahí ciertos defectos, ¿no? Sí, estoy satisfecho que hago lo que me gusta, pero no estoy plenamente satisfecho. Y por último, en general, no estamos satisfechos con quién somos. No estamos plenamente satisfechos con quién somos. Entonces, justamente como ese es un problema que aqueja a toda la humanidad, o diría a todas las humanidades de todos los tiempos, por allí empieza el budismo a abordar el problema. ¿Por qué no estamos satisfechos? ¿Qué es lo que nos hace estar insatisfechos? ¿Es algo que viene de allá afuera? ¿El que yo no consigo de allá afuera todo lo que deseo? ¿O es algo que proviene de dentro? De mi forma de ver el mundo, de ver mi vida, de verme a mí mismo. Claro. Y claro, el budismo lo que descubre es que el problema está adentro, no tanto afuera. Si pongo un ejemplo simple, casi todos y en nuestra sociedad contemporánea, occidental, mercantilista, consumista, ¿no? Creemos y pensamos y sentimos, y diría yo, muchos de nosotros incluso estamos convencidos que la felicidad existe allá afuera, que es cosa de conseguirla, corretearla, comprarla, alcanzarla, cualquiera de esos términos, pero que la felicidad está allá afuera. El ejemplo más típico es las películas de Walt Disney, ¿verdad? La felicidad está allá afuera donde está el hombre perfecto, la mujer perfecta, el príncipe azul, la princesa caramelo, que es quien me va a hacer totalmente feliz. Y no me doy cuenta que si yo soy una persona con mucha infelicidad, con mucha amargura, con muchos traumas o dificultades en mi vida, así esté la princesa más hermosa frente a mí, no voy a tener la capacidad de apreciarlo, de gozarlo, de disfrutarlo o de permitírmelo. Entonces, pensamos que la felicidad está allá afuera, y así nos lo dice la publicidad. La sonrisa de tu nieta no tiene precio. Para todo lo demás hay tal o cual tarjeta de crédito, ¿no? Como diciéndonos que la felicidad se... Y lo mismo con el sufrimiento. También creemos que el sufrimiento proviene de allá afuera. El mundo cruel es el que nos hace sufrir. Yo soy una blanca paloma y es el mundo el que me hace sufrir. Y no asumimos la responsabilidad de que mi felicidad y mi sufrimiento dependen de la manera en que mi propia mente interpreta los eventos de mi vida. Por eso es que me atrevo a decir que el budismo es una ciencia de la mente, porque se aboca a estudiar eso, cómo funciona mi mente, que me lleva a percibir las cosas o a interpretarlas del modo que las interpreto, y no de un modo más afortunado. Claro, entonces lo que nos ayuda es a descodificarnos a nosotros mismos. Así es. Porque es muy difícil, porque es lo que antes has comentado, la sociedad en la que vivimos nunca te enseña a mirar para adentro. O sea, el conocerte no se sabe, no se sabe hacer, porque... ¿Cómo lo haces? Por muchas preguntas que te puedas realizar, ¿cómo las respondes? Una maestra budista contemporánea, ella es norteamericana, Pema Chodron, además es alguien muy conocida porque ha sido bestseller de una gran cantidad de libros para el público en general, libros de divulgación acerca del budismo, y en mi opinión muy acertados, ¿no? Pema Chodron. Y ella nos dice que los seres humanos tenemos la capacidad de la violencia. La violencia puede ser hacia afuera o puede ser hacia adentro. Y muchos de nosotros sufrimos precisamente por la enorme cantidad de violencia que tenemos hacia adentro. Y no puede desaparecer la violencia hacia afuera si no trabajamos con nuestra violencia interna. Y nos comenta ella, de todas las formas de violencia hacia adentro que existen, no hay ninguna peor que permitirnos a nosotras mismas vivir nuestra vida sin ser introspectivos.
Eso es verdadera violencia en nuestra contra. Wow, wow, madre mía. ¿Y cómo podrías decirnos algunas pinceladas, algunos truquitos, ¿no? Para que la gente, todas las personas que nos estén viendo puedan utilizar en estos momentos, ¿no? Y aparte de la meditación, que también es una de las partes de los ejercicios que se hace para callar la mente, ¿no? Al final se hace todo para dejar de escuchar todo el ruido que no nos deja identificarnos a nosotros mismos. Entonces, algunas cosillas que pudiera darles como regalo. Con muchísimo gusto. Para que lo utilizaran en el momento que quieran. El budismo utiliza 3 herramientas principales, para decirlo de una manera sintética, ¿no? La primera de estas herramientas es vivir una vida ética, pero una vida ética por convicción, no por obediencia. Ajá. En general nosotros somos mayor o menormente éticos, pero en base al sometimiento a una serie de reglas establecidas por otros, no por nosotros. Aquí se trata de cultivar una autodisciplina ética que esté basada en el entendimiento de la operación de la causalidad, de la causa y el efecto. Pero eso es difícil. Bueno, cambiar, verdaderamente cambiar y aprender a ser feliz me da un poco, no me da pena decirlo, pero les digo la verdad, no es fácil. Si fuera fácil, ya todos seríamos felices. Claro, ¿no? Claro. El hecho de que no lo seamos demuestra que es lo que más deseamos y sin embargo es algo muy difícil de alcanzar, pero es posible. Y no hablemos totalmente de la total infelicidad y la total felicidad. Hablemos nada más del nivel relativo, mayor o menor, de insatisfacción que tenemos ahora, si podemos mejorar un poco. Porque si podemos mejorar un poco, eso es algo alcanzable. Claro. Y no nos ponemos la meta absoluta de la felicidad. Si yo mejoro un poco, eso me da fuerza, me da ánimo interno, motivación, y entonces sigo trabajando para otro poco, y otro poco, y otro poco. Y en lugar de obsesionarse con la meta, el camino del desarrollo se convierte en la meta misma. Entonces, la ética es el primer punto de los 3 que les decía, ¿no? Autodisciplina ética en base a entendimiento y a convicción, no en base a obediencia. Cuando somos éticos en base a obediencia, es garantía que vamos a poder ser éticos, pero insatisfechos, ¿no? Mientras cuando lo hacemos por convicción propia, cambia la situación. Esa es la primera herramienta. La segunda herramienta es el estudio. No se puede alcanzar la felicidad espontáneamente. Se requiere estudiar, se requiere recibir ciertas enseñanzas, cierta guía, cierta orientación, ciertas cosas en qué pensar. Claro, ¿no? Digamos autoconocimiento, ¿no? Herramientas para el autoconocimiento, eso es lo que la formación... Herramientas primero para el cuestionamiento, para el cuestionar adecuadamente, y luego el cuestionamiento es la principal herramienta que utiliza el budismo. Por eso decía que la verdadera espiritualidad empieza por las preguntas, ¿no? El cuestionamiento acerca de la manera en que yo veo y en que yo vivo mi vida es la mejor manera de vivir mi vida. Atrever, que se requiere valentía. Atrever a responder. Y atrever a explorar eso. Claro. Y cuando nos cuestionamos, y cuando cuestionamos, hace unos minutos mencionabas todo el condicionamiento que tenemos desde muchas vías, y cuestionarlo es importante porque estamos acostumbrados a ello, pero parece que así es la vida y punto, y no necesariamente tiene por qué ser así. Bueno, el cuestionamiento que viene es para la parte principal del estudio. Y el tercer punto muy importante es el de la meditación. La meditación en el mundo budista se entiende fundamentalmente en 2 líneas. Un tipo de meditación que es de aquietamiento mental. Tenemos dentro como una chiva loca, que está todo el tiempo brincando. El cerebro está súper activo con tantos impactos visuales y tantas ideas que tenemos. Entonces, un primer tipo de meditación para aquietar, ¿no? La cabra que está ahí brincando todo el tiempo, o el monito que está ahí.
una meditación de aquietamiento mental. Y el segundo tipo de meditación es la meditación propiamente dicha de introspección, de análisis profundo de nosotros mismos, de análisis racional, emocional y vivencial, diferentes tipos, ¿no? La meditación en el mundo budista es central, y si quieren un pequeño contraste, súper simplificando, en Occidente pensamos que el proceso de aprendizaje consta de 2 pasos. Uno, estar en contacto con la enseñanza, con el material, y el segundo lugar, entenderlo a nivel intelectual. Cuando eso sucede, decimos, el aprendizaje ya se dio. Y en el mundo budista se dice que eso es bueno, que eso es útil, que además es necesario, pero al mismo tiempo absolutamente insuficiente, porque podemos ser expuestos a cierta información, entenderla intelectualmente, y nos falta un tercer paso que es el más importante: incorporarlo a nivel experiencial y vivencial. La meditación analítica es para lograr ese tercer paso. Entonces es, por ejemplo, entender que enfadarme o enojarme no me hace bien, es bastante fácil. Es bastante fácil entenderlo a nivel intelectual. Y sin embargo, el entendimiento de que el enojo o el enfado es negativo no me ha sido suficiente para erradicar de mi propio sistema las situaciones de enfado. Se requiere otra cosa, se requiere la meditación analítica, que es la que nos va a llevar con la repetición, ¿verdad? A modificarlo eso de manera Entonces lo vivencial. que estamos modificando la reacción que provoca, aunque entendamos que no me tengo que enfadar por algo, pero sí es cierto que emocionalmente provoca una reacción que nadie ve, que puede ser negativa. Entonces la analítica, esta práctica analítica, nos enseña a decirle a la emoción que no pasa nada. Nos enseña a aprender, diría yo, todavía abundando en esto que dices, y estoy de acuerdo, cambiar nuestra mera reacción por una auténtica respuesta. La diferencia entre reacción y respuesta es que la reacción es automática. Cuando vas al médico y te da un golpecillo con el martillo en la rodilla, no puedes decir, a ver, ¿levantaré el pie o no lo levantaré? Si te da en el lugar adecuado, no puedes evitar levantar el pie. Nosotros emocionalmente solemos ser así, nos tocan un punto y reaccionamos en forma automática. No damos tiempo para una respuesta. La meditación de aquietamiento mental lo que nos abre es ese espacio de 1 o 2 décimas de segundo. No necesitamos 3 horas, 1 o 2 décimas de segundo en que podemos valorar la situación y optar por un camino en lugar de por otro, en lugar de que sea una mera reacción automática. Aprender a responder en lugar de meramente reaccionar. Y digamos, entre estos 2 tipos de meditación, la de aquietamiento mental y la de introspección, la primera es un medio para un fin, pero no es un fin en sí misma. La meditación de aquietar la mente, aunque tiene desde luego muchísimas ventajas, incluso hasta para nuestra salud física, ¿no? Pero no es suficiente para transformar nuestro inconsciente, por así decirlo. Entonces es buena, es útil, pero desde la perspectiva budista no es una finalidad en sí misma, es una herramienta, y es una herramienta que cuando se pone en conjunto con la meditación introspectiva es la que logra las verdaderas transformaciones, por un lado profundas y por otro lado duraderas, que eso es lo que nos pasa. Nosotros tenemos impactos en la vida que nos cambian, pero eso por lo general no es duradero. ¿Por qué? Porque no hemos practicado este tipo de introspección sostenida. Al menos esto es lo que nos plantea y a lo que nos invita el budismo. Claro, porque yo lo comparo mucho con hacer ejercicio físico, ¿no? Porque cuando nos cuesta al principio mucho hacer ejercicio físico y adquirir el cuerpo que nos gusta o que queremos para nosotros, y puedo hacer una comparativa también con esto, ¿no? Si dejas de ejercitar esa parte, pues evidentemente no vas a obtener los mismos resultados que quieres, ¿no? Completamente de acuerdo, es algo muy similar. La imagen es muy elocuente, ¿no? Si
hago ejercicio un día sí y 10 días no, no voy a alcanzar la condición física que deseo, o si hago ejercicio una temporada y luego lo dejo, pues se va a perder el músculo que se había ganado, y lo mismo con esta práctica de estudio y meditación. Es un muy buen símil. Perfecto. Bueno, Israel, pues yo creo que ya vamos a terminar la conversación. Sí me gustaría que comentaras a todo el mundo, que le informaras a todo el mundo dónde podemos seguirte, cuál es tu escuela, porque también tienes formaciones a distancia, aunque estés en México, estás acostumbrado a que tienes también otros españoles, ¿no? Ya tienes en toda parte del mundo y se graban y se pueden hacer perfectamente, pero sí me gustaría que tú le dijeras a todo el mundo que nos está viendo dónde pueden adquirir los cursos y dónde pueden verte. Con mucho gusto. Nosotros tenemos en una ciudad del centro de México, Morelia, se llama, Morelia, Michoacán, un centro de práctica y estudio del budismo tibetano. Es un centro establecido hace 31 años y ahí se dan enseñanzas cotidianas a 5 niveles diferentes, y también se hacen retiros, se dan cursos de fin de semana, etcétera, etcétera. Hay una variedad de actividades. Nuestra página en internet es budismotibetanomorelia.org, de organización, budismotibetanomorelia.org, y ahí pueden encontrar desde luego nuestros teléfonos, nuestra dirección, el correo electrónico, en donde pueden pedir más informes acerca de las diferentes actividades que tenemos, ya que lo dice María, esto de que tenemos algunos alumnos españoles, y si me permites, les informo que, por ejemplo, a mediados del mes entrante, de mayo, el 19 de mayo, si no me equivoco, si es que es viernes, no me equivoco, el 19 de mayo iniciamos un curso. Tenemos un esquema de 4 cursos que se ve una panorámica de toda la gama de lo que enseña el budismo. Y este es un curso que va a empezar justamente este próximo 19 de mayo, en donde vamos a ver 4 temas: el tema del amor, el tema de la compasión, el tema de la sabiduría y el tema de cómo se construye un altruismo que se basa en amor, compasión y sabiduría. A este curso, si lo desean, están todos cordialmente invitados. Pueden pedir para mayores informes en el correo electrónico que aparece en nuestra página de internet. Las clases se dan en vivo y al mismo tiempo en línea. Los horarios no son muy cómodos para España, por ejemplo, pero como todo se graba en audio y en video, se les envía la grabación de la clase de un día a ustedes para que puedan verlo a su propia a su comodidad. Los cursos son en fin de semana, viernes y sábado, 4 horas el viernes en la tarde noche y 4 horas el sábado en la mañana, horas no muy convenientes para vosotros, por ejemplo, pero que se les manda la grabación. Hemos tenido un buen número de alumnos españoles que toman estos cursos. Es algo, por hablar de algo inmediato. Los demás, los cursos regulares, están siguiendo su cauce regular y no quiero abundar en esto. Simplemente, si alguno de ustedes está interesado, es muy bienvenido o bienvenida. Pues muchísimas gracias, Israel. Visitaremos tu página y seguro que habrá muchísima gente muy interesada también en visitarla. Y te vuelvo a dar las gracias por tanta información, tanto cariño, y porque ha sido muy gratificante tantas herramientas como nos has dado durante estos días, y seguiremos aprendiendo acerca de esta filosofía, de ciencia mental, amor, forma de vivir, y gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, María, y muchísimas gracias a todos vosotros y vosotras por haber tenido la paciencia de escucharnos. Bendita paciencia. Gracias. Pues muchísimas gracias a todos, espero que os haya gustado, y si queréis más información no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Muchas gracias y buen día.